Hola, soy GeneralOtaku y volvemos con más Dinodrama. En esta ocasión vamos en el episodio 3 ya. Un póster. El caso. No obtuvimos más información sobre esta persona que declaró su amor hacia Fan, pero sí pudimos entrar en la batalla de las bandas, porque ganamos, y pues al parecer nos toca hacer esto. Así que veamos qué... Vale. ¿Qué tenemos que hacer? A ver... Eso estaría guay. No. Plumas. Plumas, vamos con plumas. Funeral de gusanos, anda que. Gusano de primer hermano, joder. No. No sé cuál. Hombre, como el logo, yo creo que este estaría guay. Bueno, a ver, el logo está arriba, pero ¿sabes cómo? Yeah. Este de las bandas. Este me mola. En serio, Comic Sans. Este es más historias corrientes. Nadie pillaría esto. No estamos con Dr. Gaster. Sí. Vamos con ese diseñito. Venga, Fang. ¿Qué tienes por contarnos? ¿Algo más o...? Ah, no, pues era... esto. Ok. You better remember us when you're famous. Don't worry, I don't think I'm gonna change all that much. We still have so much work to do. Like, we have to put up all these posters so people will actually show up and cheer for us. Exacto, ahora coger carteles y a colgar. Energy is tied to the meteor. Power of Stardust. Made up of What do you Stardust? mean? Sometimes all you need is a push. Like today I drew the Eight of Wands. This is a higher power saying like, move it, girl! I was about to pass your ass, let's go! Yeah, I know what you mean. I feel like I'm finally on my way to something. I really believe that the cards just help us get clarity. It's not about the future so much as tuning into where you are right now. And what energy you can work with, and what energy you can send right to the trash. See ya, no thanks. You want to draw one? Yeah, I guess. Vale, elige Why not? ella por sí Right? misma. Think of a question. One of these three cards holds the answer. Or something like that. Por cierto, si en algún momento me he referido a Fan como una chica, me disculpas, pero es difícil, ¿sabes? Referirse en lenguaje no inclusivo, muy bien, inclusivo, o sea, estoy muy bien, el lenguaje inclusivo. Arriba, izquierda, derecha tiene bisexual, voy a esa carta. Uy. Interesting. Me van a colgar por Any ser bi. immediate feelings? Oh. Vamos a ser realistas. Yo veo esa carta y digo, Can I, like, put it back? Oh my god, I'm so sorry. This happens sometimes. Don't freak out though. Like I said, the universe just wants to be helpful. Ajá, sí. Sorry to butt in, but we gotta run. School and all. Right. Listen, find me later if you want. I can explain it a bit. Catch you Okay. later, shooting rockstar. Pin, 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 pin. That card. And all that stuff about the asteroid. Things are starting to feel right. But what if it's all gonna come crashing down? Snap out of it, dork. Vamos a intentar coger opciones que desarrollen más a los personajes. It's close to the deadline for college applications, so if you've been procrastinating, consider your final snooze button pressed. Now,
Naomi has generously offered to help anyone who may be struggling. I can help with essays or proofreading. Whatever you need. Any questions? Yeah, so... why are we even doing this? Well, you might not care that many of your classmates are looking to their future. Sorry, really, but what future? Joder, Reed. I hate to break it to you, but this seems like a waste of time. I mean, the future we're looking at's got a big rock blasting through it. No, the future is what we make it. I've worked really hard to get the life I want, and I'm not gonna let a big jerk rock ruin that. No, realmente. She's right. All the more reason to go for what I know I want right now. Yeah, nothing is set in stone. Or whatever. You know what I mean. I guess I just don't see how anybody could ignore this. Well, since you insist on the subject... De hecho, vamos a ver una cosa que... Bueno, ¿cómo estamos? Ok, pero... Ok. Se han cambiado de... No, vale, es que van girando... Vale, a distintas velocidades, ok. Naomi veo que se nos ha acercado, creo. Ah, vale. ¿Pero de qué hostias tenéis miedo? Que el planeta se mueve. Para cuando el meteorito llegue, a lo mejor ya estamos en otro sitio y todo. Mucha casualidad sería que venga justo del sitio al que nos dirigimos nosotros, ¿no? Seguro que nadie lo ha mirado. Presently, we are within the early detection period. As time goes on, it may appear that the probability of a collision increases. However, this is to be expected as more precision shrinks the field of probability. Ultimately, we can expect the probability of impact to go down over time. Statistically speaking, if it did impact the planet, it would most likely be on a sparsely populated area or the ocean. There will always be a reason to avoid difficult tasks. I advise you to desensitize yourself to it, or you'll never leave this classroom. Whatever. Primarily how you intend to excel under these unprecedented circumstances. Perhaps the subject is not entirely irrelevant. It would stand you in good stead to reference the current events in your application letters. Ah, vale. Chicos, aquí Fan... Bueno, en realidad el nombre de su personaje es Faye. Hola, Faye, me alegro de que te unas a nosotros. Chicos, estamos en clase ahora mismo. Pero, ¡yujú, Fan! ¡Hey, Faye! Vale. Colega, por fin, deberías poner todos los puntos de atributos en carisma. No pongas todos los puntos en carisma. Cobarde, ¿cuál es tu arma? La mía, un bate. Es una buena arma. Si tiene clavos... O sea, es un bate de béisbol, pero nunca jugamos al béisbol. Aunque eso molaría mucho. Reed, ¿y si echamos un partido en una de las sesiones? Bueno. Por cierto, el bate de clavos es de Ash de Evil Dead. Y por cierto, he hecho la referencia aun sin haberme visto ni las pelis ni la serie. Bien yo. So, like I said, Guarda el móvil. your Megazostrodon did not eat your homework. The asteroid does not excuse you from planning your future. Bueno. Gonna hit the vending machines. See you practice, Dark Mage. Ey. Don't worry about LNL. Reed is a really great DM. And you're a So natural Dungeon Master, performer. me imagino. I'm sure you'll be great. Thanks. I appreciate that. Really looking forward to it. Ha! Yep. Yeah, me too. Ajá. Ajá. Consejo estudiantil. El movimiento se demuestra andando, así que yo andaré por vosotros. ¡Buen eslogan, Naomi! Por eso tenéis que votarme como representante del consejo estudiantil. ¡Adelante, Naomi! O sea, yo. Talala.
Oh. Creo que no tienes que preocuparte. Nadie se cree que Bobby les vaya a conseguir otras vacaciones de verano. Sea lo que sea esto, sea lo que sea eso, yo solo necesito actividades extracurriculares para las solicitudes de la universidad. Pero hablar en público es una mierda. Sí, muchísimo. Hola, ¿Naomi? Hola, vota Naomi. He visto tu discurso y me preguntaba si podría unirme al comité del anuario. Es que me gusta mucho que hagas cosas, ¿sabes? Ah, qué bonito. Eso es un sí. Ah, bueno, espera, es Reed. Eso es un sí. Vale, nice. Well, this is. I gotta. Awkward. Bueno, Stella. Stella. Hey. Vale. Bang! Hello! So, like, that card. This is stupid, but. Is it for real? Oh, I don't know if real is the right word. It's as real as you make it. I think the energy we put out in the world comes back to us. You can believe whatever you want. The point is to take what you get and use it to reflect. Someone once said, great events turn on small hinges. Sometimes drawing a card lets you think about the small hinges you turn to get to where you are, and how you want to be going forward. You're an oracle. I know, babe. Not gonna lie, the hanged man seems a bit bad. Well, I mean, okay, listen. There's no such thing as a bad card. They're tools. They're like little windows that give you a new way of looking at things that are already there in your life. So the hanged man looks bad. But what it represents isn't as bad. Essentially, it means that you're taking a break and that things are out of your control at the moment, which is definitely scary. But this guy appears as a sign to surrender to the chaos. Just for a second. Let things breathe. Look at them in a new way. Don't try to force your way through. Surrender to what is. But it all feels uncertain now. Like, the chaos just looks so much worse than it ever has. I used to ram into the future. Now it scares me. I mean, what if it ends before we even get started? We have started. I can't say that I never get all despairy, but the future isn't a thing without the present. Well, the present seems like it's making a bad future. Maybe. But there's beauty in the present, whether we end up where we want or not. Maybe we won't get past this. Maybe we will. Either way, it's better to be now than afraid of what's next. Can I be both? We're all both sometimes, babe. As long as you're here, you're here. How did you become so wise? My family used to move around a lot. I had to deal with things being less stable. I like to think there's at least a higher order to make sense of the chaos. There's a lot of stuff that's out of my control. Tarot, mysticism, it lets me work things out. It also lets me predict Sage's love life, which I mean, come on. Worth it just for that. Thanks, Stell. ¡Ey! Una fotito. Ahí está. El orden del caos. O sea que Stella es un caos y es su propio orden. Yo qué sé. Ah, mira. Ahí está el póster. El póster, muy bien, el póster. Hermi, se rumorea por ahí que has colgado los carteles de la banda. Ay, cómo le gusta hablar a la gente, ¿eh? En fin, es verdad, ¿no? Claro. Sí, ¿a qué mola? ¿Vendrás? No sé, por favor. No me dejes en... Yeah, I never thought I'd see LJ look at us like... Like she didn't want to squish us out of existence? Seriously, dude. Amazing. Who put up the poster outside? Yo. Nice. God, I can't wait to destroy swamp babies. Who's feeling smug in their leather pants now? More like bog olds. Oof. Wow, buddy. I'll workshop it.
please. A ver. Vale, vamos. Vamos bien, tenemos a Nasser cerca. Eso bien. Quizá... O sea, siento que hay demasiada tensión entre Fang, Trish y Rosa por el capítulo anterior. Yo creo que si logramos que Rosa se acerque a nosotros junto con Trish, no vamos a tener muchos problemas. Y bueno, ya Sage y Estela, que por fin me sé los nombres. No sé. ¿Qué han puesto aquí? Vale, si vamos a morir todos... Vale, sí, vamos a morir todos. Pero al menos la música punk de los próximos meses va a ser la caña. Odio el meteorito. Ahora sustituye la palabra meteorito por la palabra mujer. A que ya no hace tanta gracia. I want to see baby tears. I mean, not like that, like the band, crying. We'll workshop it. So how does this battle thing work anyway? LJ just picks whoever she likes most? Because she personally texts you, so... Kind of. But it's not just that, or even who has the best songs. It's also who the audience liked the most. And not just liked, but who they connected with, you know? Yeah. And whoever LJ can get people to come see. Yeah, that's why the posters are so important. If we don't have anyone there for us, we're not gonna have an audience to connect with. Okay, no problem. We could win this thing right now. Not really. I mean, we hate swamp babies, Wetland grannies. but everyone else pretty much loves them. So we need 3 killer new songs. Like what LJ was asking for originally. I have some ideas. Wait, we're not just doing the songs we just did that, you know, won? I mean, that'd definitely be easier, but she said new songs. We got lucky just reworking the old stuff for the audition. Plus, we have a big chance now. We've got to use it to let people see the real worm drama. You mean... us? Yeah, but like, the us we're gonna be when we're out on tour, you know? Not just high school kids. So, did you put up the rest of the posters? 'Cause I can print more. I only took that one to school. Figured we'd have it covered. But I gave the rest to Orson to put up on his delivery route. Smart. Oh no! I forgot to take him out of my bag. Dude, I'm so sorry. So, just put them up now. So, they are thoroughly slimed. Ay. Baba. Trish. Slimed? Okay, so I brought Mango to school again because I think she might have separation anxiety. My dad told me she makes like a whimpering sound when I'm gone, and that made my heart explode. Anyway, she just sleeps in here all day anyway, so no one even knows. Trish. She kind of sometimes sleep slimes. Like most of the time. Trish, es que no te puedes traer mascotas al... That's very gross. So I was gonna put the posters in my locker. Mango? Wait, Es que... Mango? She's not here! Es Oh my que... god, she got out! Trish. Oh, uh-oh. Okay, when did you last see her, feel her in there? I don't know. Lunch, I guess? That was over an hour ago. She could be anywhere. I have to find her. It's okay. We're gonna help you look. But, Right, Fang? totally. Practice canceled. Let's find a worm. Okay, first, we need to triangulate and we need bait. Here are some moss biscuits that Rosa made for her. Mango loves them. Todo irá bien. We're gonna find her. It's gonna be okay. Okay, yeah, okay. O sea, me molesta que... esa cool mirada. Esa mirada Worm cool. hunt commence. Mira, me molesta que se haya traído el gusano, Okay, porque es if I que... were a weird little worm thing, where would I go? Buena pregunta. Wait. Do I smell slime? Ya... Of course I've seen a mango. Debería preguntarle su Seen nombre. all kinds of fruits, man.
Soy súper I'll keep místico. an eye out next time I'm in the grocery store, though. O bueno, mística, yo qué sé. Auditorio, por favor. Have I seen a worm? Sala de Have I teatro. seen a worm? Did you see my shirt? It went down the hall. I have to go change. You're in the trash, aren't you? You're gonna make me dig through trash. Okay. Whew. Here we go. Obviamente. Un monigote así. Dios. Ah, qué monada. ¡Ay, madre mía! Menos mal que lo has encontrado. Y menos mal. Te debo como 10 burritos. Sí, esa es la recompensa. Me vale un bolo de lujo con una guitarrista morada. Nice. La fotico. No lo entiendo, pero si lo hace feliz. Sí. Es que, a ver. Trish, a la próxima no te traigas el maldito gusano a clase. ¿Sabe algo que se llama no se admiten mascotas en clase? Digo yo. Ay. A ver. Vale, a ver. ¿Quién ha tenido una babosa al insti? Oh my god, el pasillo huele en plan horrible. A ver, como... ¿Quién ha traído una babosa en el insti? ¡Oh my god! El pasillo huele en plan horrible. Vale, perdón. Lo acabo de ver un flipado del club de teatro hasta arriba de baba. ¡Pringao! ¿Por qué estaba el insti cubierto de baba? A ver, escuchadme, nadie ha vivido una extinción antes, así que si los expertos nos dicen que no nos preocupemos, ¿qué hacéis aquí metiéndole miedo a la gente? Henry, en esta web entran menores. Ay. Dejad a los niños... Dejad que los niños... ¿Qué? Veneno SR. The fuck. Ok. Uf. Tarot. Hombre, nuestro admirador secreto. He visto tus carteles por el Isti. Enhorabuena por el bolo. ¿Tienes ganas? Bueno, se la ha visto como que tiene nervios. Es que esta es la cosa, tío. A ver. Nah, le vamos a decir que sí. Lo estoy deseando. Aunque las cosas con la banda vayan despacio. Espera, ¿vas a venir a vernos? Quizá. ¿Pero qué pasa con la banda? Pues eso es lo que intento averiguar, la verdad. Trish no parece tan emocionada por la batalla como yo pensaba. Aunque sea lo que llevamos soñando desde los 13 años. Desde los 13, joder. Y no tiene tiempo para aprenderse los nuevos temas. Pero de todas formas parece que no soy capaz de escribirlos. Así que tengo un poco de agobio. Perdona, me ha salido todo de golpe. Es que ha sido... Lo que tienes por delante no puede ser lo que tienes dentro. Mira el futuro a la cara y ya verás cómo te inunda la valentía. Ah, bueno. ¿Te dedicas a dar charlas motivadoras? ¡Lol! ¡No! Es de una peli. ¿En busca del paraíso encantado? ¿Los dibujos? ¡Oh my god! Me encantaban de peque. Lol, a mí aún me gustan. Soy muy friki. Pero son muy tiernos. Arriba los dibujitos animados. Los mensajes son un poco cursis, pero siempre me inspiran. Totalmente. Sé exactamente a lo que te refieres. No he visto al... No. No.
¿Quién se...? No, no, estaban antes así. Vale. Estudiantes, os recordamos que está prohibido traer mascota al instituto. ¿Ves, Trish? ¡Coño! No se permiten las mascotas en clase. Los bebés cenagosos son reguleros, TBH. Gusano fan. Gusano fan. Gusano fan tiene que ser quizá... No sé quién es. Iba a decir, es un fan de Gusadrama. Es como, no, en serio, no lo habría deducido jamás. Iba a decir, yo que sé, que va a ser este fan o este admirador secreto o yo que sé. Bueno, ya sé. Ya... Yo qué sé. Bueno, seguro que tu tema es mucho mejor de lo que dices. Me encantaría escucharlo. A que va a hacer un tema con ese título, ¿no? We won't sit around, let the world go by. We won't back down, fear in our eyes. And in the love we have internalized. And when the end of time's crystallized, and when the fire falls from on high. Who are you? ¿Quién eres? Tienes que escribir una letra. Es que claro que... vale. Quizá vaya a veros. Y me alegro muchísimo de haber empezado a hablar contigo, LOL. ¿Y yo? Hey, hi, hello. Look what I found. Oh, hey, they turned out pretty good, huh? Almost makes me wish Mom and Dad were back to see me actually succeeding at music. Imagine that. You're not getting it. Probably because you completely ignored my texts today, but it took me forever to pull them all down. Oh. Why would you do that? I had to. Lava Java serves beer after 5. You can't advertise that in a school, Fang. What? That's the stupidest thing I've ever heard. Who even cares? The principal? The school board? The school could get a huge fine. And I'm the student representative. Class president takes the blame. Exageras. Come on. I don't believe that. No one cares that much. Except me, the real person in front of you. I didn't make the rule, but I'm responsible for it. That's why I sent you like 10 texts that I'm sure are still unread. I could have helped you put stickers over the venue name or something. Everyone knows where it is anyway. Can't I have one thing, Nasser? Why do you have to ruin this for me? That's what you think I'm trying to do? You're the one who locked yourself into Mom and Dad's little plan for you. Sorry, I'm not doing presentations on, like, admissions essays or whatever. You guys can't stand to see me do what I want if it isn't go to college, get a job, work. I'm into music, so I'm doing that. It's not that complicated. You can do whatever and be happy. Yeah. No es tan feliz, guess I no es wasn't tan fácil, chosen for Fang. greatness. That's not what I meant. Oh yeah? You don't get it, do you?
I don't have it easy, Fang. I don't actually just do whatever. I don't have that kind of freedom. And I do? I am se sick está rompiendo of Nasser. everyone treating me like some spoiled brat. Like I don't bust my ass. If I was studying every night to be a doctor or something, You'd be Naomi. right. And everyone would love me for it. I mean, at least they'd assume I was doing something valuable. And no one would think I had all this freedom. They'd just think I knew what I wanted and how to get it. Is that how Trish feels too? Feels like I haven't seen her around as much lately. What are you getting at? Honestly, I don't know what's up with her. Yeah, maybe this isn't the sure thing you want it to be. What's the worst that could happen if you have a backup? Not starve? Make mom and dad a little bit happy? Es como si Fang estuviese arrastrando a los de la banda a hacer lo que ella quiere, a pesar de que no tiene ninguna salida extra en un plan B, como dice Nasser. Quieren que hagan lo que ella quiere hacer. Lo que ella quiere hacer. No está considerando lo que... O sea, la vida de los otros. Sí. Es cierto. Fang está siendo quizás... No diría egoísta, pero sí ignorante. 'Cause otherwise, what? Egoísta, You live here ignorante. forever? Bueno, no, egoísta, porque egoísta no existe. You and me both, right? Or do you have big dreams? I'm still Como figuring that out. cualquiera. What's your plan B? What's your plan A, now that you mention it? I don't know. Ha! I'm sorry. Did the student president just say he doesn't know what he wants? I'm not even graduating this year. Really? Nothing. I'm working on it. I still have time. Oh, come on. All you have to say is doctor or lawyer. I'll text Fang, it no to es tan mom and dad fácil. right now. I'm not just gonna say Fang. something to make you happy. Imagine that. Why are you even doing all these activities then? Just to get a gold star for doing what everyone else tells you to? You shouldn't let mom and dad pressure you so much. Just do what you want. Yeah. Okay. I get it. I promise it's not as scary as it seems. Faye, my dark mage. How fare you this fine eve? I am ye old fine. Welcome, Faye. Always room for more magic. Yeah, totally. Okay, out of character. I'm really glad you're here. I made some last-minute changes to the story. Think it's gonna help get Trish on track for the concert. Wait, so you do see that she's being kind of weird? I mean, Trish isn't really doing anything on purpose. She's just got a lot of stuff going on. Chef Jeff is served with hors d'oeuvres. Please do not get on the table again, Sage. Oh, I love these ones with the creamy stuff. Oh, we got here just in time. Fresh snacks. Look, I'm not gonna spoil the story, but just... we're all in this together. You know? That's what the game's all about. Por supuesto. So maybe it'll make the whole band thing feel more... you know? Yeah, I hope so. Vamos allá. Bueno, pero pedazo de... Previously on Legends and Lore, our party tracked Okay. Kef's cultists.
hell-bent on ushering in a cataclysm of apocalyptic proportions to a confrontation that left the Dark Mage Faye unconscious. Vale, tengo que darle. Death has escaped, intent on summoning Braxis, an Bueno. ancient god of death and destruction to this world. Me flipan los nombres que son así como Braxus, con una X o algo así. Siempre parece que dan más intensidad, más dramatismo al nombre. But Faye is stirring, and their amnesia is subsiding. The Elder Celeste leans in close to Faye on the deck of the Vagrant. Ah, vale. Vale. Iba a decir que se parecía a LJ, pero no. Vaya golpe te has llevado. ¿Cómo tienes la cabeza? Hostia, que... sí que es un emague oscuro, ¿eh? O sea... He estado mejor, pero creo que... empiezo a recordar algo. Me encantan los sonidos. Me alegro. Mientras tanto, deja que te presente a la tripulación. Aquí está Sid, nuestro capitán. Oh, qué guay. Soy Sid, el capitán de nuestra... se parece a... Monkey D. Luffy. ¿Por qué no me sale el nombre? Soy Sid, el capitán de nuestra amada nave, el vagabundo. Yo soy Oli, la pilla. Me gusta meterme en problemas. Yo soy el chef Jeff. Me encontrarás cocinando y alineando. Y yo soy Maya, la maga herborista. Me gustan las plantas y... eso. Hombre. La caballera de la luz. Por último, yo soy Linnea, de los angelicales. Honor y sacrificio. Y también me encanta el conocimiento. Háblanos de ti, Faye. Oh, I didn't know I had to prepare anything. That's okay, perfectly fine. The Lore Maestro's guide says it's totally fine to not have a huge backstory already. Maybe we could get some suggestions from the table. Oh, you're the long-lost heiress to a distant kingdom, banished as a child after an unjust coup. Ah, Maybe you were an astute student until your aspirations turned unorthodox and you began studying the scythe. Or muy... you were a traveling musician Cliché. who signed away your soul for incredible talent with the guitar. Maybe that's how you lost your memories or something. Heredere. Soy un... no, soy un heredere a quien han robado el trono que le pertenece por derecho. ¡Qué tragedia! Me alegro de conocerte por fin, Faye. Venid todos, tenemos mucho que discutir. ¿Cómo qué? ¡Vaya! Soñar es gratis, ¿no? Maya está pillada del enemigo. Por favor, un enemies to lovers, ¿en serio? No es eso, solo me parece que es guapo y carismático. A mí me parece que estás pillada. En fin, interrogamos a un sectario en la última sesión y nos enteramos de que van a realizar un ritual en las cuevas cristalinas. Doctora Fantástica. Vamos a decir que Doctora Fantástica. Decidme que no fue con tortura fantástica. No se acobardará, asumiendo que despierte, claro. Me parece válido. También averiguamos que quizá haya respuestas escondidas en una antigua biblioteca oculta sobre las nubes del archipiélago entre nieblas. Ahora debemos escoger entre aquello que ya conocemos y lo que aún debemos descubrir. La hora, por favor, ¿qué hora es? Ok. Tenemos que ir a por los sectarios de las cuevas. Es lo único que sabemos con certeza. Secundo la moción porque sí. Ni de coña. Voto biblioteca. Yo quiero investigar. Tú lo único que quieres es saber si tu libro está ahí. ¿Tienes un libro? ¿Cómo se llama? Cocina y aliños. ¿Quiero ese libro? Súper inspirador. Yo estoy de acuerdo con Jeff. No hay mayor poder que el conocimiento sobre tus enemigos. Además, no creo que sea una pista falsa. Reed nunca no sería algo así. Reed no sería... ¡Nada de metajuego! ¿Qué es el metajuego?
No te preocupes, parece que nuestro equipo está dividido. Mago Oscuro, ¿qué opinas tú? Biblioteca. El conocimiento. Elijo la biblioteca. No tendremos esperanza si no averiguamos cosas. Más cosas. Darn. Oh, jolines. It's okay. Maybe we'll meet a hot librarian. The magical forge pumps hot as the airship begins soaring. As you break above the clouds, you're struck by the fact that everything is quiet. Quizá demasiado silencio. He always says that. That and gaping maw. Okay. You notice on the horizon a dot. What do you want to do? Vamos allá, ya se abrió el botín. Adelante, a todo gas. Rápido y furioso. Fast and Furious. ¿Y si aprovechamos el sol para ocultar nuestra posición? No sé si va a funcionar. Vamos y ya está. ¿Queréis hacer...? Carlos, Very good. Do you wish to approach head on, or would you like to try and be sneaky about it? Vamos a ir con cautela, porque como sea poderoso nos puede joder. Intentemos ser cautelosos. As the dot becomes larger and larger, the edges resolve into a shell. It's a huge floating nautilus. ¿What? ¿No íbamos a la biblioteca? Quizás sea esto. ¿Cómo entramos? No se ve ninguna entrada. Vamos a embestirlo con la nave. Preferiría que no acabase destrozada. Vamos a rodearlo y a buscar una forma de acceder. Es un ser vivo, así que debería tener algún... en fin, algún orificio. Eso es súper normal, Jeff. ¿Qué opinas tú, Faye? ¿Qué suele ocurrir? ¿Qué soléis hacer en situaciones así? Debatimos opciones durante toda la sesión. As you debate, you feel a massive vibration emanate from the nautilus. A voice speaks in your mind. ¿Quién osa perturbar mi guarida de secretos? Somos nosotros, oh gran protector. Shoot, what did we name our group again? We just changed it. Well, our old name was the Forlorn Corn Mourners. Madre mía, Lest old qué Coney from nombre. our first session be forgotten. It was a whole thing. Yeah, but we got bored of that. Now it's Havoc Union. That one was mine. Un mejor nombre. Me gusta el caos y lo que crea caos. Exacto. Y cualquier botín que contengas. Y cualquier libro que valga la pena sobre comida y batallas. Algo que las reseñas digan que es profundo y... ¡Ah, Braxus! He sido testigo del alzamiento y la caída de muchos señores oscuros. He flotado sobre estos vientos durante un milenio. Estos cataclismos no son ninguna novedad. ¿Hola? Hola, ¿cómo has dicho que te llamas? Mi nombre... no. Mi nombre... Mi nombre es... está escrito en algún sitio, creo. Sí, tu nombre. Dinos tu nombre. Claramente, un ser tan antiguo como tú debe tener un nombre. Mi nombre, claro. Voy a buscarlo. De momento te llamaremos Revoltoso, el Nautilus. Ah, me gusta. Vale, me llamo Revoltoso. Oh, gran Revoltoso, ¿cómo accedemos a tu interior? Yeah. Okay, not something I expected to hear tonight. Claro, si lo piensas en contextos más sucios... Entre mis grietas yace una gran fuente de conocimiento. Pero para entrar debéis ofrecerme algo... delicioso. Eso ha sido raro. Me gusta saborear la... personalidad. Me muero de hambre por un buen contenido. Se podría decir que soy un glotón. The nautilus winks at you. ¿Eso significa algo? Nos está dando una pista. Se dice que la forma de describirte es la sal de la vida. The nautilus winks twice. ¿Qué diablos? ¿Está? He's not flirting with you. Ya, vale, a ver... me llama Noli, la lujosa maestra de los pecados y los males. Las chicas me adoran y mis planes son geniales. No hay nadie como yo en el mundo y...
Esto... Ah, y si no tienes cuidado conmigo, te daré golpes brutales. The Nautilus opens its gaping maw. Mierda, ¿quién era? Ah, vale. ¡Ahí lo tienes! ¡Las enormes fauces! And consumes Ollie with one bite. ¡Wow! ¡Lo he clavado! The pain begins. Un momento. ¿Qué? You feel yourself being chewed up as you take 14 bludgeoning damage. Ouch. The Nautilus spits you out. Vamos, que estás asquerosa. No me ha gustado nada. ¿Quién quiere probar ahora? Venga ya, no me fastidies. Tú, mague oscure, ¿qué tienes que decir? Vale, revoltoso, a ver qué te parece. Tirar de misterio. Lo misterioso está guay. Iba a heredar un reino, y ahora añoro mi hogar. Al enemigo que me traicionó aún lo debo encontrar. Al final de mi misión, el trono que me pertenece voy a recuperar. ¡Qué gusto tan peculiar! ¡Qué gusto tan peculiar! Me ha agradado, sí. Adelante, mague oscure. The gaping, large mouth of the Nautilus opens and you walk inside. Ah, no me puedo creer que yo haya sufrido daño y Faye esté tan campante. Tanque, seguro que sufrirá un montón de daño de un modo mucho más absurdo. Anyway, shelves of books line a wavy tongue-like floor. Immediately in front of you is a beautiful wooden counter, and a large gold leaf book is perched on top of it. Hojas doradas, ¿tú te imaginas? As you approach, the book leaps off the counter and levitates in front of you. Dewey. Hola viajeros, bienvenidos a la biblioteca de las eras. Me llamo Dewey. ¿Cómo puedo ayudaros? Al menos tú te has acordado de tu nombre, Dewey. Estamos buscando información sobre Braxus y el cataclismo. Ah, sí, tenemos libros sobre todos los terrores imaginables. Seguro que podemos encontrar el que necesitáis. Pues genial, indícanos por dónde es y ya lo buscamos nosotros. Ah, lo siento, camarada, pero debo acompañaros en vuestra búsqueda. No me gustaría que vuestras almas se partiesen en dos o vuestra esencia acabase atrapada en un libro para los restos. ¿No hay ningún índice? Sí, soy yo. Hombre, tiene sentido. Pues claro, vaya porquería de biblioteca. Empieza a rebuscar en las estanterías. ¿Y yo? Recordad que coger libros sin tarjeta de la biblioteca es una ofensa contra todo lo divino y sagrado. Ok. A ver. No parece que haya mucho... ok. Vale. ¿Qué? No lo entiendo. A lo mejor me estoy perdiendo algo. Vale, aquí hay otro tomo. Me da la sensación de que me va a meter en prisión para iniciar una empresa. No, que me va a meter presión. Mejor lo dejo donde estaba. Vale, pero... Vale, era el de arriba. ¿Ese es Cloud? ¿A quién me recuerda? Aparte de a Cloud, por la espalda, por la espada. Madre mía, esto es un clásico. Quiero una espada como la de Guntz. Joder, hay más. No se me ocurre la utilidad que podría tener este libro en el futuro, pero a lo mejor es porque aún no lo he leído. Por arriba hay algún libro. No. Tiene pinta de que va a ser este. Oh, a ver. Es imprescindible para los amantes de los tónicos y las pócimas. Exacto. Ah, no. ¿Qué? Parece el primer libro de hechizos para un bebé. Algo que no haya visto arriba. Este era el de... Vale. No había nada aquí. Aquí tengo consejos de cosplay y verdades de Eldritch. Y yo tengo
Y yo tengo guía para tontos sobre plantas que no se deben comer a menos que te vaya ese rollo. Joder. ¡Ah! El necro... Vale, me ha gustado. ¡Ah! El Necronomicon. Me gusta. Quiero ese libro. El Necronomicon. Creo que es lo que necesitamos. Hey guys, I'm gonna stuff the Necronomicon into my bag. Wait, no. Didn't you hear what Dewey said? Go ahead and roll your dice. That's a 1. Ah, now look what you did. He's grinning. Dewey stops suddenly. Oye, colega, ¿acabas de meterte un libro en la mochila para intentar ocultármelo? ¡Y no tienes ni tarjeta de la biblioteca! Dewey grows and begins shredding his dust cover. Suddenly, it bellows. ¡Soy Deci! ¡Prepárate para enfrentarte a tu destino! All right, you're entering combat. Ah, vale. Tirada de iniciativa. Ah, coño, qué guay. Y eso es un 8. Vaya, ha salido regular. And Linnea, you're at the top of the initiative. However, Desi got a natural 20 and actually gets an attack in before you. Desi swipes at Faye for 18 damage. Oof. And he screams something about eating you for stealing books. ¡Au! Dijiste que podíamos mirar los libros. No estamos robando nada. Le doy un mamporro en la cabeza con mi báculo y le inflijo 6 de daño. Oh, you try. But he swoops out of the way and trips you, sending you sprawling and taking an attack of opportunity on you for 10 damage. ¡Linnea! ¡Nada funciona! Me gustaría poder comerte a ritmo de buena música. ¡Ah! Creo que ya lo tengo. Ah, ya sé lo que tenemos que hacer. Ah, voy a tocarle una canción a Deci. Amazing. Yeah, it works really well. Congratulations, you solved my library puzzle. Desi shrinks down back into Dewey. Perdón por perder los papeles. Nunca mejor dicho. Perdón por perder los papeles. Toma de estas tarjetas. Ya podéis sacar el libro. ¿Ah, sí? ¿Sin más? ¿Ya podemos? Sí, pero no olvidéis devolverlo. Os aseguro que nuestras multas por retraso no os gustarán. ¿Eso es una amenaza? Y tanto que sí. So, you all spend some time leafing through ancient tomes with Dewey. According to what you dig up, you can either travel to the temple in the sands and search for an ancient artifact said to possess the power of the gods, or you can head to the swamp for the Blightbane axe, the fabled god killer. What are you doing in my swamp? Also, Jeff, you notice there is an ancient recipe scribbled in the margin for chocolate chip cookies. Sí. Bueno, ha sido fantástico buscar el libro con vosotros. Quedaos una temporada que apenas recibo visitantes. Ya, perdona, Dios, pero es que tenemos muchísima prisa. ¡Vamos a la nave! As you approach the exit, you notice that it's completely closed off. Venga ya. ¿Qué? Sí, el Nautilus está despierto y su pilotis os bloqueará el paso hasta que se eche a dormir. ¿Cuándo es la hora de la siesta? Entre 2 y 4... Bueno, pues descansemos hasta entonces, no pasa nada. 1000 años. Nos lo vamos a pasar genial juntos. Os tengo que contar mi versión centenaria de la canción de Tom Bombadil. Tris y yo podemos con esto. Tris, ¿me echas una mano? Claro que sí. Lanzo el hechizo de voz calmante y canto una nana. Me uno haciendo los coros con suavidad. ¿Qué canción estáis tocando? Es una versión acústica de Fábrica de Vómitos. Me encanta ese tema. A ti y a todos, compañero. Suddenly, Naughty trembles, falling into a deep slumber. There is a snore, and then a crescendo of air being expelled, and you're launched out, landing unceremoniously on the vagrant. ¿Veis? ¡Orificio! Nos vemos, revoltoso. Literatura. You all land on the deck, but don't even have a moment to celebrate.
Celeste and Sid are bound by some kind of spell, and behind them stands Kef. No le deis lo que quiere. No. No, por favor, dale lo que quiere. Uf, el señor oscuro. ¡Ay, señor! ¡Es que... ¡Maya, haz algo! Esto... ¿Traes rehenes mucho por aquí? Chica, es demasiado tarde, gusanos lloricas. El sello se ha roto y el cataclismo se cierne sobre nosotros y sobre nuestro futuro como... Fuera mi cabeza roca espacial. Como una flecha certera. Como una flecha certera que se clava en el único punto débil y vulnerable de la piel de un dragón. ¡Qué buena frase! Bien hecho, Faye. Bien hecho, Faye. Antes de que sigas, tengo una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Estás saliendo con alguien? Te lo pregunto para una amiga. ¡Silencio! Aquí yo hago las preguntas. Tú, la oscuridad, simpatiza contigo. ¿Está hablando conmigo? Tienes... potencial. Únete a la secta de los últimos días. Praxus recompensa bien a sus seguidores. Podrías obtener fama y alcanzar tus sueños más increíbles. Espera, ¿por qué se lo sugieres a Faye? Yo soy quien puede ver más allá de tu cruda coraza. ¿Qué me dices? Jamás. ¿Y traicionar a mis amigos? ¡Jamás! No tenemos tiempo para esto. ¡En visto! Le golpeo las piernas e inflijo 5 de daño. That hits. Vale, sí, eso le he hecho pupa. Quiero lanzar el hechizo de piel espinosa a quien ataque ahora. ¡A mí! Uso mi cuchara cubierta de espinas para darle en todo el culo. Okay. Faye, you're up next. Me toca, a ver. Meterse con Kef, atacar a Kef. A ver. Ni en sueños me uniría a vosotros. Jamás pertenecería a una secta que usa túnicas tan cutres. Let's see if this affects him at all. You rolled pretty low. Oh no, he totally ignores you. Linnea, a swirling mist starts to surround you, and you feel disoriented. Roll to save. Vaya, uno. You hear Kef's voice filling your head, and turn on Faye, Wow. attacking them. Any response, Faye? ¿Puedo ir a por Kef otra vez? Voy otra vez a por Kef. Esto es raro. Corro hacia adelante y lo ataco con todas mis fuerzas. ¡Ugh! Te arrepentirás del día que rechazaste mi oferta. Faye, you are hit with a blast of psychic pain, and you fall to your knees. ¡No! ¡A por él! ¡Ataque doble! ¡Ah! Le lanzo a Faye el hechizo de claridad para que se libere de ese ataque. Oh no, chicos, otra tirada terrible. Creo que no podré atacar a Kef este turno. Yeah, no, that doesn't hit. Linnea. Ni yo. Faye, it's back to you. Madre mía. Kef is looking pretty banged up, but so do you. Puedo con esto. Salga un 20. Ok, me sirve. 17. Faye, you land the final blow. How do you want to finish this? I don't know what that means. You get to describe the ending! Hacer algo estúpido. Mostrar compasión. Hacer algo estúpido. Voy a mostrar compasión. Wait. Can I try to spare him? You approach him and offer him his life. Ajá. He looks at you, fire surging behind his eyes. He says nothing, and then jumps backward into open air. Ok. Does he do a Espera. Backflip.
Rosa y Sage. Oye. Ah, hola. ¿Qué? Necesitaba un descanso de mí mismo. Lo pillo. ¿Nunca te sientes como la ayudante de los demás? Continuamente. Está bien, pero no sé. Sí. Te quieren por estar cuando te necesitan. Pero a lo mejor no conocen al tú. Encantada de conocerte, Tutu. Y a ti, Tutu. Ok. Ah, Trish y Naomi se nos han acercado. Sí, se nos han acercado los dos. Tenemos que hacer que Riz se nos acerque también. Y el resto también. Backflip. Yes, he does a backflip. 2 of them. It's pretty sweet. Sick. Pues nada. Bueno, parece que tenemos 2 opciones. Podemos viajar al océano de arena en busca del templo olvidado, que puede haberse perdido por completo, pero también es el hogar ancestral de mi familia. Sure. O podemos adentrarnos en el manglar neblinoso, que está plagado de malvadas criaturas enloquecidas por el efecto de la ciénaga, y donde podemos encontrar un arma que lo pete. And that's where we'll end our session tonight. Ok. Si así de Dragones y Mazmorras, tendría que pensar en unirme a algo de Dragones y Mazmorras. Está chulo. So, that was L&L. What do you think, Fang? Las cosas frikis molan. I now have exactly one nerd interest. We'll make a dork out of you yet. We're flowing tabletop gamer energy into you as we speak. I can feel it. Well, time to feed the wormy. That was epic. Super epic. You think it worked? Hard to say. Right. Guess we'll see. Well, thanks again. That was really cool. And now I know what you're thinking about between all of your drum solos. Perdón por salir huyendo. Rosa me lleva en coche, así que solo quería darte las gracias por lo de mango de hoy. De verdad fue... Para eso están los mejores colegas. Son los mejores colegas. ¿No? Me alegro de que esté bien. Ya sé que ahora mismo estoy pesada con lo de los gusanos, pero es muy emocionante para mí. Creo que he encontrado algo, ¿sabes? Algo yo. Sí, algo que le interesa. Conozco la sensación. Pero de todas formas vamos a ganar la batalla. ¿Bebés tenagosos? ¡Bah! A la ciénaga con ellos. A rockear siempre, ¿eh? Me alegro de que sigamos compartiendo esto. Pues claro, SE. Y ahora también estás en nuestro grupito de aventuras. Tengo que agarrarme a algo. Rosa da mucho miedo conduciendo. LOL, nos vemos. Seguramente. Lo más probable. Al 80%. Al 60%. Es broma, al 100%. You're welcome. De nada. Ok. And that's it. ¿Completado el tercer episodio? Exacto, completa el episodio 3. Pues ya hemos hecho el episodio 3. Ok. No tenemos tweets con los que terminar esto, así que... Rosa está grande. ¿Eso qué significa? Lo descubriremos en el siguiente episodio, ¿vale? Quería hacerlo súper épico, pero como se me ha trabado la lengua, me he cargado el momento. Pero bueno,
Ok. Está interesante. Creo que... Si Dragones y Mazmorras es así, me uno a la causa, ¿eh? me uniré a la causa. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo aquí. No sé cuántos episodios tendrá esto, pero me está gustando. Me gusta mucho la dinámica que hay. O sea, se nota que son colegas, que son amigos todos. Y nada, que hemos avanzado bastante. Tenemos a Naomi, a Trish y a Nasser cerca nuestra. También hemos, hablando de Nasser, hemos tenido una conversación interesante con él sobre los sueños y las presiones de los padres. Y nada, Reed sigue en su posición y el resto también. Rosa, Sage y Estela, me acuerdo de sus nombres. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. A ver qué nos depara el futuro. Chao.